Soy el pastor Juan José Gil. Sin duda alguna, la resurrección de Jesús es el acontecimiento más importante en toda la historia de la humanidad. Marca el antes y el después de todo el futuro del género humano. Hasta entonces, el ser humano estaba destinado a desaparecer, a morir, a quedar fuera de toda expectativa, supuesto que su vida de fallos, de errores, de pecados, de rebeliones contra Dios, de rebeliones contra el prójimo, en fin, todo lo que conocemos como maldad, egoísmo, egocentrismo, rebeldía, etcétera, todo eso quedaba marcado en la vida del ser humano con el peso suficiente como para privarle de un futuro esperanzador, especialmente de vida eterna. La Escritura dice claramente, había dicho por activa y por pasiva, que el alma que pecare morirá. Así que la condena del género humano era obvia. No había forma de que se pudiera cambiar ese destino. No había manera de que lo peor estuviera esperándonos después de la muerte. Así que lo que Jesús vino a hacer a este mundo fue precisamente ponerle remedio a esa situación. El ser humano éramos incapaces de ninguna manera de redimirnos, de superar esa situación. Indefectiblemente estábamos destinados a fallar, estábamos destinados a cometer las mayores atrocidades, como la historia demuestra una y otra vez. Lo que va a hacer Jesús es sorprendente. Él va a venir al mundo con la intención de tomar el lugar del ser humano. Hacerse hombre significaba para Jesús algo así como rebajarse de todo lo que él era, por su esencia, por su potencia, por su propia existencia, para revestirse de la naturaleza del ser humano. Pero lo hizo, y lo hizo precisamente para llegar a realizar lo que era imposible para nosotros. Lo que Jesús estaba haciendo era incomprensible para muchos, incapaces como somos de dar la vida por los culpables. Y eso es lo que Jesús estaba dispuesto a lograr. Revestirse del género humano era para Jesús algo así como asumir responsabilidad por todos nuestros errores, por toda nuestra dureza de corazón, por toda nuestra ignorancia, por todas nuestras decisiones tremendamente erróneas o equivocadas. En fin, por todo aquello que nos caracteriza como seres humanos, que a la postre somos incapaces por nosotros mismos de salir de ese agujero. Pero Jesús lo iba a hacer, iba a tomar sobre sí el pecado de toda la humanidad para llevarlo a la cruz y pagar, en otras palabras, para redimir nuestra culpabilidad. Ahora, la historia no iba a acabar ahí, después de ese sacrificio tremendo, terrible en la cruz, por la ignorancia de los hombres, por la maldad no confesada la mayoría de las veces. Bueno, Jesús iba a romper la historia de alguna manera. ¿Cómo? Pues iba a demostrar que el resultado de ese sacrificio de generosidad, de amor, no iba a quedar simplemente en asumir una responsabilidad de algo que él no había cometido, que era el pecado. No, él no había pecado, jamás. Nunca mintió, nunca se rebeló contra Dios, nunca hizo nada que fuera defectuoso, todo lo hizo bien. Y esto queda claramente demostrado en los evangelios, queda claramente revelado en toda la profecía acerca del Mesías. Y él las cumplió. Entonces lo que vamos a observar en Jesús es que su resurrección marca ese antes y después de todo lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Porque lo que nos viene a decir es que el resultado final del sufrimiento, cuando es hecho en amor y en beneficio del prójimo, jamás quedaría sin recompensa. Pero más allá de eso, Jesús vino a demostrar que
el sufrimiento, cuando realmente lo que se busca es hacer la voluntad de Dios, obtiene premio. Y ese premio es sin duda no lo que de ninguna manera podemos lograr, porque algunos se confunden y muchas religiones han metido la pata en este sentido, queriendo hacernos ver o creer que si somos suficientemente sacrificados, podemos ganar la vida eterna o podemos lograr el premio, cuando en realidad todo era de gracia. Lo que le era imposible al ser humano de hacer, Jesús lo iba a realizar, y lo iba a realizar como un regalo para todos nosotros. Un regalo que significa que si realmente estábamos dispuestos a caminar con Él, a seguir a Jesús, a aceptar al Mesías, a caminar en sus principios, sus valores, la verdad de su persona, de su existencia, de su papel en la historia, de todo lo que pudiéramos considerar relevante en la vida, en la existencia y en la obra y en la enseñanza de Jesús. Si estábamos dispuestos a caminar bajo esa luz, siguiéndole a Él, confiando en Él, obtendríamos por regalo la vida eterna. Y digo por regalo porque muchas veces también hemos transformado la religión en algo así como en una negociación con Dios. Es decir, si yo hago esto, pues negocio que tú me des ese premio que yo no puedo adquirir, pero que me voy a esforzar por tenerlo. Eso es seguramente uno de los peligros en los que todos caemos. Es decir, no se trata de negociar con Dios, se trata de aceptar lo que Dios da, lo que Dios regala. Así que es todo por gracia, todo, absolutamente todo, pero por medio de la fe, por medio de la confianza, por medio de sostener nuestras convicciones completas en Él. De modo que estamos dispuestos a sufrir si es necesario, estamos dispuestos a pasar cualquier tipo de dificultad si Dios nos lo pide. Y obviamente Jesús enseñó esto a los discípulos, por eso les dijo que tenían que llevar la cruz. Llevar la cruz en este contexto necesariamente significa que hay que tener una disposición al sacrificio. Sin esa disposición al sacrificio difícilmente vamos a seguir sus pisadas, vamos a seguir sus pasos. Y por tanto también requiere que tengamos una disposición a confiar en Dios, a confiar en Jesús, que todo ese sacrificio que hagamos por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio, tendrá un sentido que aunque a veces no lo viéramos o no lo veamos en la actualidad, sin embargo, sigue siendo necesario. Por eso, cuando no nos preparamos, no nos mentalizamos para llevar esa cruz, no nos mentalizamos para soportar pues muchas veces el peso de la maldad o el peso del error de muchas personas, pues no estamos aprendiendo a adquirir ese carácter necesario para que podamos decir, eh, estamos preparados, estamos listos para afrontar la eternidad, estamos listos para caminar con el Señor por toda la eternidad, para que sea cual sea el propósito divino que tengamos que desarrollar en ese ámbito eterno, pues ya estamos listos para andar, caminar, seguir, en fin, todo lo que sea necesario, no solo ahora, sino para siempre. Y esa disposición no es mérito, es sencillamente crecimiento y madurez. No significa esto que si no has adquirido esa madurez y ese crecimiento no vas a poder entrar en el reino de Dios, en esa eternidad lograda por Jesús. Pero digo esto sencillamente porque, como deja muy clara la Escritura, Dios nos ha puesto en una escuela. Es obvio que si no, no tendría sentido estar en este planeta. Estamos aquí porque esta es la escuela de Dios. Y la escuela de Dios incluye
negarnos a nosotros mismos, el humillarnos, aspectos del carácter y de la actitud que son necesarias o necesarios para poder cumplir los mayores objetivos que Dios tenga para nosotros en esa eternidad, como puede ser heredarlo todo juntamente con Cristo, como puede ser gobernar los destinos de la existencia a lo largo de toda esa eternidad. Dios tiene muchas razones para habernos puesto en esta escuela, de forma que aprovechemos al máximo las dificultades que encontremos aquí, porque a través de ellas podemos madurar. Sí, ese es el sentido de todo lo que aprendemos, todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos, todo lo que sufrimos también. Si tenemos que pasar una gran tribulación, deberíamos de darle la bienvenida, por la sencilla razón de que no podemos ser madurados o refinada nuestra fe a menos que estemos dispuestos a ser puestos a prueba. Puestos a prueba significa que pase lo que pase, venga lo que venga, estamos dispuestos a mantener nuestras convicciones y avanzar en ese ámbito. De esta forma, esta especie de disciplina se convierte en algo así como la parte dura del entrenamiento, la parte más difícil de la escuela, pero que es necesaria para prepararnos para lograr los mayores objetivos que pudiéramos tener, no solo aquí, sino en la eternidad. O sea que efectivamente nos tenemos que preparar para ese sufrimiento, disciplina, llámale como quieras, pero si no estamos mentalizados, si mantenemos una actitud escapista, difícilmente vamos a lograr los objetivos. No sé cómo lo hará Dios, que es el único que nos puede juzgar y el único que sabe efectivamente cómo está nuestro corazón y cuánto se puede esperar de nosotros y si realmente estamos cumpliendo los objetivos o no. Pero la realidad es esa. El cristianismo sin cruz no es un cristianismo auténtico, es algo así como pues un curso o una carrera digamos, de estudios avanzados, que no quisiéramos que de ninguna manera tuviéramos pruebas de verificación, que no queremos que se nos ponga a prueba el conocimiento, que no queremos que tengamos que pasar por ningún tipo de dificultad, sino que todos, incluidos los títulos, se nos den como hechos. Y no es que Dios nos quiera desanimar en absoluto, al contrario, como el apóstol Pablo escribió, ahí lo vemos en Efesios 2, es que Dios no solamente nos ha amado por su misericordia para librarnos de una vida totalmente hundida en el pecado, sino que nos ha resucitado juntamente con Cristo. En otras palabras, nos ha dado de su Espíritu para que podamos vivir a otro nivel, para que podamos comprender muchas cosas, para que podamos estar en condiciones de realmente seguir a Jesús. Sí, nos resucitó juntamente con Cristo. Algunos lo llaman nuevo nacimiento, otros lo pueden llamar regeneración, transformación, como queramos llamarlo. Pero no es otra cosa que estar dispuestos a que el Espíritu de Dios tome el control en nosotros, tome la iniciativa de guiarnos y encuentre en nosotros la disposición de aprender, de seguir, de alcanzar esos propósitos. Así que Pablo sigue escribiendo diciendo que incluso más allá nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo. Y es que Dios quiere que nos veamos ahí, quiere que nos veamos ya en esos lugares celestiales, participando de la gloria que habíamos perdido a causa del pecado, pero que Jesús logró para nosotros. Así que en la medida en que somos capaces de identificarnos con esos lugares celestiales, de vernos allí sentados juntamente con Él, con el Señor, pues esa identidad queda impresa en nosotros de manera que nos motiva
a seguir adelante sabiendo que ya tenemos una participación de lo mejor que Dios nos quiere dar. Y eso es la vida eterna juntamente con Él, que ya adquirimos simplemente por ponernos en relación personal, íntima, auténtica, de identificación con Jesús. El que cree en mí, decía Jesús, como leemos en Juan 6:47, tiene vida eterna. El que cree en mí, decía Jesús a Marta y María cuando iba a resucitar a Lázaro, tiene vida eterna y yo soy la resurrección y la vida, decía, les enseñaba Jesús. De manera que nada hay difícil para Dios. Si estamos dispuestos, podemos recibir esa gracia. Ya identificarnos con ello, ser capaces de confiar y creer en Dios hasta ese extremo, sin duda nos prepara, nos lanza por ese camino que incluye la confianza plena en que tenemos esa vida eterna reservada por el Señor para todos aquellos que le amamos. Pero esto no quita, por mucha gracia que Dios haya derramado, no quita el saber y el comprender que tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida. Jesús mismo enseñaba así, que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la perdiera por causa de él y del Evangelio la ganaría. Y no se trata de ganarse el cielo, porque ninguno de nosotros podría hacerlo nunca. De lo que se trata es de ser consecuentes con nuestra fe y de estar dispuestos realmente a avanzar hasta el final, incluso pagando un altísimo precio, como Él lo hizo por nosotros, y nosotros debemos estar dispuestos a hacerlo también por Él. Por eso el tiempo del fin es una invitación a todos nosotros a superar todas esas pruebas y dificultades. La gran tribulación es un regalo, no un castigo. La gran tribulación es la prueba final. La gran tribulación es algo así como el refinamiento último de todo creyente para que la fe salga como el oro, perfectamente refinada, de manera que podamos ser dignos de obtener las mayores recompensas. Así que sí, te tienes que mentalizar, nos tenemos que preparar para resistir la disciplina. Nos tenemos que preparar para lo que venga, no para lo que nos guste solamente, sino para lo que no nos apetezca, porque se trata de eso, se trata de aprendizaje duro, se trata de disciplina. Y es parte de la preparación que Dios quiere que tengamos, salir de la pereza, salir de la comodidad, salir de una vida de indolencia para entrar en la mayor disciplina que podamos recibir a consecuencia de que estamos tan agradecidos por lo que Jesús ha hecho por nosotros y sobre todo por el regalo de la resurrección, porque nos ha mostrado nuestro futuro y nos ha mostrado el mayor de los premios a los que podríamos aspirar. Os dejo con esa reflexión, que el Señor os bendiga.